a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que usted ya esté descansando ahí en la intimidad de su hogar a esta hora de la noche, en este miércoles 12 de agosto, ya casi pisando, ¿verdad?, el ombligo del octavo mes del año. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. En esta noche tenemos que conversar con los representantes de los trabajadores y vamos a agarrar el sector del magisterio. Para eso tenemos ya con nosotros en nuestros estudios, como dije anteriormente, a esta hora de la noche, 8 pasaditas, con el licenciado Pacetino, él es el secretario general de Bases Magisteriales. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Alfredo. Un gusto estar con usted nuevamente y estamos a la orden. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo estamos con ese COVID? Ese COVID está haciendo estragos. Todos nos ha dado, ¿verdad, licenciado Cetino? Prácticamente ya hay un contagio masivo. Y la suerte que podamos tener algunos es que no nos ha ocasionado mucha complicación. Que lo hemos salvado, ¿verdad? Que a lo mejor tiene que ver con la forma en que usted atiende la enfermedad. Si lo hace en tiempo y con todos esos protocolos que ahora se nos han dicho de que hay que aplicar, parece que sí se puede contrarrestar, pero hay casos que son excepcionales. Sí, nosotros tenemos compañeros muy mal. Ahorita tenemos 2 en los hospitales. De eso vamos a hablar, licenciado, en el transcurso, pero vamos a comenzar con lo que es la política local. Muchos sectores se han pronunciado referente a la última cadena del presidente de la República, los principales puntos, y nosotros queremos saber qué piensa el trabajador salvadoreño, el gremio, ¿verdad? Usted es parte de un sector del magisterio, es parte de este sector muy importante que deben de tener ya un criterio referente para ver a dónde es que nosotros vamos, en qué ruta consideran ustedes que vamos. Claro que sí, ¿verdad? Dependiendo de las palabras del presidente de la República. Le invito a que a continuación podamos ver un extracto de la cadena nacional de televisión del presidente el pasado domingo para que los trabajadores salvadoreños nos den su óptica. Vamos a ver, producción, el siguiente bye del presidente Nayib Bukele. Soy el presidente del mundo, que no soy un presidente de imagen, porque hay unos presidentes que tienen un primer ministro, que es el que hace el trabajo. Soy el presidente del mundo con menos facultades en la pandemia. Vean en la región, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, abajo en el resto de Latinoamérica, Argentina, cualquier país. El único presidente que no puede poner reglas. El único presidente que su ministro de salud no puede poner reglas sanitarias. Pero bien, los dictadores somos nosotros. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele dictador, Bukele dictador. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvás 1000 vidas a cambio de 5, ¿no? Pero no soy dictador, es más, ellos son los dictadores que nos quitan los poderes que por constitución y por ley tenemos. Como representante de los trabajadores, ¿qué opina usted referente a la posición del presidente de la República? Esto quiere decir, ¿nos ayuda? ¿Qué es lo que ustedes pueden, cómo leen ustedes esta situación que ha dado a conocer el presidente? Bueno, voy a recalcar lo que dije justamente en este set hace como quizás 2 meses.
En realidad, en este país, lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, es un capricho político, un interés de los sectores políticos por quién maneja la pandemia. Ese es el problema aquí. Es una raja política. ¿Quién maneja la pandemia? Porque el que termine manejando la pandemia o el que se involucre más en el manejo de la pandemia, lógicamente que va a tener réditos políticos en sus cabezas. Y los partidos que están bastante deprimidos, bastante maltratados por la misma población, han entrado en esa lógica, en esa disputa de quién maneja la pandemia. Fíjese usted, ¿cuánto tiempo estuvieron negociando en la Asamblea Legislativa? Hubo un tramo de negociación, casi una semana. Fueron horas y horas de negociación. Y todo lo que era difícil lo metían al congelador. ¿Qué sucedió al final? El ministro de Salud les dice, denme en 15 días para que esta curva no se dispare tanto. No, le pidieron 10 días, estaban negociando días. Cuando uno sabe, usted sabe, que el virus, que el protocolo lo que le dice es que si usted tiene hoy el virus, debe estar 15 días inhabilitado de todo. Y si es posible más tiempo, para que eso desaparezca y tenga usted la posibilidad de incorporarse nuevamente a la sociedad. Entonces lo que hubo es eso. Hay una disputa. Bueno, yo oí a un triste candidato por un partido político que va a disputar un curul en la Asamblea Legislativa, diciendo un día de estos, que los únicos que están haciendo algo ahorita, decía él, por esto de la pandemia, son los alcaldes. Por el amor de Dios, si los alcaldes lo que hacen es ir a una colonia, ponen una mesa, hacen un chequeo de temperatura, dan unos cuantos medicamentos y ya estuvo. Y yo dije, este muchacho en realidad tiene una venda en los ojos. Son miles y miles de hombres y mujeres, en su mayoría adultos, que están siendo tratados por COVID en toda la red del sistema público. Al grado tal que esa red llega a un punto en que colapsa casi, ¿ves? Y empieza a funcionar el otro hospital y hoy están sacándolos y trayéndolos para acá, para descongestionar allá. Entonces, ese problema, yo le dije aquí a usted en este set, nosotros los trabajadores, el pueblo salvadoreño, es víctima, está quedando entre el fuego cruzado de esta puja entre los poderes del Estado, entre estos grupos políticos. Y tienen razón. Fíjese la conducta de la mayor parte de partidos políticos. Uno, como no se mete en esas aguas, a lo mejor no le presta mayor atención, pero es que tienen razón. A este muchacho lo odian, lo reodian y tienen razón. Este muchacho se salió del FMLN y convirtió ese partido prácticamente en cenizas. Se lo acabó. Con la salida de él, eso se acabó. Y ganó las elecciones con aquel eslogan de devuelvan lo robado. Eso iba para Arena. Para Arena. Hoy va para los dos porque ya se dieron cuenta, ya empezó a salir a la luz de que no solo aquellos fueron buenos tamagaces, sino que también los otros. Pero este muchacho enfrentó a ese partido Arena con ese eslogan, devuelvan lo robado. Y le pegó también una tremenda sacudida electoral en las elecciones pasadas. Y ahora con lo que se está conociendo que no están manejando con mucha transparencia la pandemia. Ahora, fíjese bien en esto. Uno tiene que ser muy, pero muy cuidadoso en esto, porque como que fácilmente tratan de ubicarlo a uno. Han empezado a hacer una tremenda crítica al Ejecutivo por la cantidad de dinero que ha prestado o que se va a prestar. 3,000 millones de dólares. Y que eso elevó la deuda pública, es cierto. Nos tiene a tope. Eso es cierto. Pero no había otra forma de enfrentar esta pandemia. No había otra forma de enfrentar esta pandemia. Y cuando la gente empieza a ver de que en realidad se está endeudando el país
pero se reconstruyeron los hospitales públicos. Mire, cualquier salvadoreño sensato dice, bueno, entonces el dinero está invertido en algo positivo. Se controla bastante la seguridad pública. Se construyen nuevas infraestructuras hospitalarias. Se le da un bono de $300 a varias familias, muchos millares de familias. Se le da un paquete alimentario, que dicen que van a ser 2, ya van con la segunda. Entonces la gente empieza a ver, bueno, ese dinero se prestó y se está invirtiendo en la gente misma. Viene la oposición, que a este muchacho no lo pueden ver, y empiezan a pedirle cuentas. Mire, Alfredo, ese señor de Agricultura y Ganadería ni siquiera ha terminado de entregar el primer paquete alimentario y se le están pidiendo cuentas. Yo en una reunión con un grupo chiquitito dije que no había cosa más delicada que tener a gente que ha estado metida en estos chanchullos de fuga de dinero, fiscalizando. Y el gobierno se molesta cuando le están pidiendo cuenta y cuenta, y o sea, pareciera que aquí no existe la Corte de Cuentas de la República, sino que se ha trasladado allá a la Asamblea Legislativa, y uno entiende que los ministros tienen que dar informes a la Asamblea Legislativa, pero no son informes en detalle. El informe en detalle tendrá que hacérselo al organismo pertinente. Para eso está la Corte de Cuentas de la República. En resumen, ¿ustedes apoyarían entonces al Ejecutivo? No estamos apoyando al Ejecutivo, ni vamos a apoyar al Legislativo, ni al Judicial. Lo que yo quiero decir es que uno debe hacer una lectura más objetiva de lo que está sucediendo, porque si yo me pongo a apoyar al Ejecutivo, entonces yo voy a decir que todo lo que está haciendo está bien, y no es cierto. Si me voy al otro lado, entonces también voy a decir que eso es correcto, y no es correcto. ¿Cómo nos dejan ahora? Esa puja llegó a tope. El Ejecutivo tomó la decisión, no negocio con ustedes. Ya Pero no, ¿quién es el perjudicado al tomar esas actitudes? Por eso le dije yo, el pueblo quedó entre fuego cruzado, está en fuego cruzado entre estos dos choques de poderes. ¿Qué es lo que deben hacer ahorita, en este momento? ¿Qué dicen los trabajadores? Vaya, la Sala de lo Constitucional ya dijo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, pero lamentablemente la Sala no tomó la decisión que debió tomar. Ellos traen todo el registro desde cuando se viene tratando de llegar a un acuerdo. No es cierto, ya no se va a llegar a un acuerdo. ¿Qué debió hacer la Sala? Pues hacer lo que hay que hacer, poner la regla de juego ellos. Ahí hay una disputa con un decreto, qué sé yo, que resuelvan, porque aquí hay dos partidos políticos. Aquí hay dos partidos políticos y hay gente de esos partidos políticos que ya está confirmando que el propósito es llevar esto hasta el día de las elecciones, si es posible. Ese es el interés entonces. Ese es el interés, no hay otro. Perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Hemos agotado esta parte política de nuestra entrevista con el secretario general de Bases Magisteriales. Vamos a conocer cuando volvamos qué está pasando con las pensiones de los salvadoreños en esta coyuntura COVID-19. Yo creo que a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, nos caería bien que nos devolvieran ese dinero, pero es un tanto difícil. Ya nos va a explicar el licenciado Pacetino cuando volvamos. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora veamos el interés que tenemos todos los salvadoreños y las preguntas y las interrogantes, las dudas referente al sistema de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, nos va a comentar el licenciado Pacetino. ¿Qué es lo que está pasando? Sabíamos que había una comisión en la Asamblea Legislativa que estaba ya tratando esto. Parece que uno de los pasos muy positivos fue que no vamos a devolver el 25%, ¿no? De los adelantos que hemos de nuestros ahorros. ¿Eso es cierto?
A ver, yo le explico lo siguiente. ¿Cómo no, por favor? En efecto, esta clase política y especialmente el Parlamento, la Asamblea Legislativa, a fuerza de presión de los trabajadores, creó una comisión para revisar el tema de pensiones. Si nos vamos un poquito atrás, el 28 de septiembre del año 17, esos mismos diputados, incluso todos los que están en la comisión ad hoc, excepcionando algunos muy pocos, en ese año nos quitaron la fórmula de pensiones y los condenaron a pensiones de hambre. Ellos saben lo que han hecho. Ellos cuando hablan con uno se lamentan y parecen que son las monjitas de la caridad, pero ellos no tienen nada de eso. Es una casta social que no piensa en los intereses de la gente. Los tiempos de ellos son siempre tiempos electorales. No les importan las necesidades de la gente. Y hoy están viendo eso con interés electoral. Mire lo que sucedió. Mucho sentido entonces el rechazo de la población hacia los diputados. No, es que como dice aquel actor, son buenos para nada. Son buenos para nada. Ellos saben el daño que le causaron a la población, a los 174,000 trabajadores públicos y privados, al haber cambiado la fórmula de cálculo de Tiene razón el presidente entonces cuando dice que los fusilaría si fuera dictador. Lo que sucede es que la forma en que se dicen las cosas y algunas veces se sacan del contexto también. Los diputados han demostrado lo que se dice en el dicho popular, que cuando no quieres resolver un problema, creas una comisión. La presión nuestra obligó a crear la comisión y no empezaba a trabajar. Seguimos con presión, empezó a trabajar y empezó a escuchar a medio mundo. Pero nunca aterrizan en nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy, aprovechando la pandemia, ellos están en el confort, como nosotros no podemos salir a la calle, no podemos ir a acercarles esa asamblea legislativa, pero esperamos hacerlo lo más luego posible. Ellos están dándole largas y largas al tema, porque su apuesta es exactamente lo que pasa con la pandemia: llevarlo hasta el último tramo de la campaña electoral y decir, nosotros vamos a resolver el tema de las pensiones, llegarle con una promesa más. ¿Cómo es posible que este diputado que le va a llegar con esa promesa de que le va a resolver el tema de pensiones es el mismo diputado que votó? 74 diputados votaron a favor de que nos condenaran a pensiones de hambre. ¿Y qué están haciendo en estos últimos días? Usted se refiere a 2 reformas que han hecho en estos últimos días. Mire, don Alfredo, y para el pueblo, para los televidentes, sucede que el enfoque previsional, el enfoque de seguridad social a nivel del mundo es inclusivo. Es inclusivo. No se trata acá de venir a segmentar a la población de trabajadores y decirles, tú vas a tener pensión mensual y tú toma tus ahorros y ve que Dios te socorra. Por eso se habla de la universalización de las pensiones. La OIT habla de que todo el mundo debe accesar a una pensión que le permita enfrentar su vejez. Vienen 2 diputados o 3 diputados, si se quiere llamar así, a lo mejor se sienten bastante, la ven cuesta arriba en su proceso de reelección y empiezan a meterle entre ceja y ceja a la gente y a soplarle el oído a la gente que debemos de devolverle el dinero. Mire, a nadie le cae mal ese dinero, si todo el mundo quisiera que se lo devuelvan. Pero es que yo no estoy seguro que el coronavirus me va a golpear y me va a sacar de esta tierra. Si yo estuviera seguro de eso, pues yo estaría aceptando que me den el dinero. Es que el ahorro que yo hago, que no es tan voluntario, sino que es obligatorio, el ahorro que yo hago es para enfrentar la vejez. Y el Estado debe garantizar que ese ahorro es para enfrentar su vejez. Y si usted muere, pues ahí le quedó la pensión al cónyuge, a los hijos menores. ¿Ok? Entonces, está repartiendo ese dinero así como lo están haciendo. En principio están descapitalizando el sistema. Usted sabe que... Ya se puede retirar toda la pensión. No. ¿Qué Solo es lo el que 25%.
¿Qué es lo que han hecho? Es que ese 25% está aprobado desde el año 17. Ok. Desde el año 17 está aprobado que los trabajadores que cumplen cierta edad pueden ir a retirar su 25%. Entonces vino la gente y lo fue a retirar. Y le dijeron, ese dinero tenés que pagarlo en 5 años. Así es. Que era un préstamo. Y los trabajadores preguntaron, ¿cómo lo voy a pagar? Como usted quiera. ¿Cuánto voy a pagar? Lo que usted quiera. Entonces los trabajadores salvadoreños, en su mayoría, nadie está pagando. Agarró los 25% y no paga. Vienen estos muchachos, señores diputados, y dicen, bueno, vamos a hacer una reforma que suena bonito al oído. Si usted cumple los 60 años como hombre, o 55 años las mujeres, cumple la edad. Ese es el primer requisito, cumplir la edad. 2, haber agarrado el 25% o lo que sea, haber hecho uso de ese préstamo. Y tercer requisito, no tener 25 años de cotización continuas o descontinuas. Si usted cumple con esos 3 requisitos, como no tiene 25 años, no tiene derecho a pensión mensual, le dicen, vaya, descuéntenle lo del préstamo que ya le dimos y el resto se lo entregan. ¿Cómo queda este trabajador? Primero, sin seguro social, porque pierde la asistencia al seguro social. Al entregarle todo su dinero. Se va para el sistema público. Segundo, le entregaron, supongamos, el 75% de 28,000, 30,000 dólares que puede tener un trabajador. ¿Qué es lo que le están entregando? 14,000 dólares, 15,000 dólares. ¿Cuánto le va a durar eso? ¿Cuánto tiempo le va a durar ese dinero? Por eso yo les he dicho a los diputados, dejen de estar haciendo ese tipo de reformas engañosas. En 2 o 3 años, pongámosle 5 años, que sea un hombre o una mujer austera, en 5 años, ese segmento de la población que hoy le están devolviendo ese dinero, va a andar igualito que los desmovilizados en la calle, pidiendo, exigiéndole al gobierno de turno en ese momento, pensión mínima. Pero si ya sacó su dinero, ¿cómo va a estar pidiendo? Le va a exigir pensión mínima al Estado. Porque el enfoque a nivel mundial es que la pensión debe ser universal para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quieren estos diputados? Ganarse ahorita la voluntad de la gente, devolviéndoles ese dinero, pero deberían de serle más francos en el problema en que los van a meter. Los dejan desamparados. Quedan totalmente desamparados, hasta sin la aseguranza de salud, que es el seguro social. Mire, nosotros les hemos dicho, no señores, no se equivoquen. Y la otra gran reforma que hicieron, es que como el INPEP solo le daba 200 y pico de dólares por el gasto funerarios y el seguro social daba 780, no sé cuánto, pues había que equipararlo. Mire qué grandes inventos. Por eso yo les decía ayer en otro programa, señores diputados de la comisión, en realidad ustedes están interesados en ayudarnos a los trabajadores, pues váyanse a la columna vertebral de la reforma. Reformen el artículo 16 de la ley del sistema de ahorro para pensiones y devuélvannos la fórmula de cálculo de las pensiones para darles pensiones suficientes a las personas. Nosotros, como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, a la cual pertenece Bases Magisteriales, hemos hecho una propuesta que no la hemos sacado de la manga, discúlpennos. Desen el tiempo, llamen al actuario que nos hizo el modelo matemático, si tienen dudas. Pero es que los diputados en este país, uno por rato siente hasta lástima de ellos. No tienen actuario en la comisión. Están a expensas de que alguien les mande un actuario, que les preste un actuario. Y tampoco quieren que se les ayude desde la parte de las propuestas de los trabajadores. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta, en principio, con sustento actuarial, que cubre o cumple 3 propósitos fundamentales. Díganoslo cuando volvamos, porque vamos al siguiente espacio y parece interesante. También hay otras dudas, ¿verdad? Porque esta es una ley bien confusa, ¿no? Nos tienen bien confundidos. Sí. La mayor parte de la gente no conoce la ley
no sabe ni qué hacer. Entonces, porque para eso está diseñada la ley, para confundirte. Vamos a volver, amigos televidentes, luego de estos mensajes para usted. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, licenciado Cetino, tomando en cuenta que de verdad que estamos muy confundidos en este tema? Claro, nosotros fuimos muy cuidadosos en el diseño de nuestra propuesta. Nosotros sabemos que el sistema privado de pensiones en este país, y no solo en este país, ha sido un fracaso. Es un fracaso en todo el mundo. Pero que en este momento, hoy por hoy, con estas condiciones políticas, nosotros no nos podemos deshacer de este sistema de pensiones. Será en otro momento político. Entonces diseñamos una propuesta que cumple 3 objetivos. Uno es aumentar las pensiones o lograr la suficiencia de pensiones. Lo que perdimos. Antes un profesor se pensionaba con 600, 700 y hasta con $800 de acuerdo al número de años trabajados. Ahora 200. Ahora le dan 207. Mire qué bien. Entonces, el primer objetivo es cómo logramos llevar eso a lo que teníamos. Segundo objetivo, para que no nos digan que no se puede, fuimos muy cuidadosos. Diseñamos un proyecto que no le cause más daño o que no le traiga más obligaciones financieras al Estado. Que los 17,000 millones de dólares que hay en déficit previsional se mantengan por los próximos 100 años. Y es más, con la propuesta nuestra, cada año que pasa, el Estado va a ir poniendo menos. Eso es la segunda propuesta. ¿Y qué pasa con los 5,000 millones? No, ¿cuánto debe el gobierno? Ahorita le explico eso. Es que el dinero está invertido. El dinero está invertido en dos sectores. Lo que las AFP han invertido en cualquier otro tipo de nichos, pero el nicho principal de inversión de nuestro dinero es el gobierno. Son los gobiernos. Vienen prestando dinero desde hace muchísimos años. 8,000 millones de dólares están ahí. Entonces, el tercer objetivo de nuestra propuesta es que esa propuesta sea sostenible en el tiempo, por lo menos por los próximos 40 años. Entonces se diseñó un modelo matemático. Eso ya es materia del actuario. El actuario diseñó un modelo matemático que nos permite recuperar las pensiones, no en la forma que las teníamos antes, pero sí dar pensiones medianamente dignas. Y el modelo nos graduales, eso es gradual. El modelo nos dice que no vamos a aumentar edades, ¿de acuerdo? Que no vamos a aumentar aportaciones hoy por hoy, ¿de acuerdo? Pero vamos a aumentar la pensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues él nos dice de que si nosotros hacemos una distribución que de ese 15%, usted como trabajador paga 7.25, su empleador paga 7.75. De ese 15%, vamos a cotizar el 8.1% a nuestras cuentas individuales. 2, a las AFP ya no les podemos seguir pagando 1.92 en concepto de comisión. ¿Cuánto entonces? Y de seguros por invalidez y muerte, sino que se les va a bajar a 1.40. Hay un estudio, hay una opinión de la superintendencia que dice que con eso pueden mantenerse el mercado. 1.40. Ahí nos ahorramos 0.5. Ese 0.5 lo mandamos a las cuentas de garantía solidaria, que hoy están con el 5%, se convierten en 5.5%, y las cuentas de garantía solidaria, en virtud de que vayan disminuyendo cada periodo de tiempo, como está la ley ahora, hay que mantenerlas por los próximos 100 años. Si usted analiza toda esa propuesta, sí es posible pagar pensiones con el 65% del salario básico regulador a 25 años de servicio y hasta el 75% del salario básico regulador a 35 años de servicio. ¿Qué es lo que pasa con esta propuesta? ¿Qué es lo que pasa con la comisión entonces? No la quieren estudiar a fondo. ¿Y la comisión se está reuniendo? Se están reuniendo, pero para perder el tiempo.
para perder el tiempo y para sacar ese tipo de reformas engañosas. Ellos no quieren entrar a discusión a fondo. ¿Por qué? Lo voy a decir así. Es que esta propuesta no viene de FUSADES. Esta propuesta no viene de la ESEN. Esta propuesta no viene de los tanques de pensamiento que ellos están acostumbrados a escuchar. Y me parece que hay fuertes intereses de los diputados de esta comisión por dilatar el tiempo hasta llevarlo al último tramo electoral. Y eso sí, yo ya se lo vaticiné. No les va, electoralmente no les es productivo lo que están haciendo. Es más, van a quedar mucho más debilitados de lo que están si continúan con la intención de llevar. ¿Pero qué podrían proponer en ese término de llevar al último momento electoral la cuestión de las pensiones? ¿Qué pueden proponer? ¿Quién? ¿Nosotros? No, los diputados. No, es que ellos el tema no lo resuelven. Para pasarlo al último tramo electoral. Para ir a las comunidades. En ese tramo electoral, ¿qué pueden proponer? Ellos van a llegar a decir que van a resolver el tema de las pensiones. Una promesa. Bueno, hay un partido político, yo por respeto no lo voy a mencionar. Hay un partido político que ha dicho que va a aumentar las pensiones en un 70%. Pero eso quieren írselo a decir a las comunidades, allá a los municipios, para que de esa manera, como es que yo por eso le digo, los tiempos de los diputados no son los tiempos de las necesidades de los trabajadores. Sus tiempos son siempre electorales. Mire qué curioso. Hace 3 años, justamente hace 3 años, ya vamos a cumplir 3 años, nos pegaron semejante sacudida. Nos robaron la fórmula de pensiones. A 3 años van a ir a decirle a la gente que van a cambiar la fórmula y que van a... Está diseñado, esto está diseñado. Esto tiene un hilo conductor que me lleva, yo debo de tener un motivo para ir a ver si me engancho de vuelta a la gente. Es necesario entonces el cambio de correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa. Yo lo que diría es lo siguiente. Nosotros necesitamos otro tipo de diputados y diputadas. No necesitamos gente tan viciada políticamente. ¿Cómo es posible, señor Villarreal, que la condición de 5.500 profesores, que la condición de vida de 5.500 profesores en su último tramo de vida, adultos mayores, esté ahorita dependiendo de los caprichos de esa escoria política? Que esa comisión o que esos 84 diputados decidan que usted siga aguantando hambre porque a ellos se les ocurre eso. Esa es una escoria social, hombre. ¿Y cómo podemos cambiar esa escoria social? Pues es que nosotros tenemos... ¿Cree usted que con nuevas ideas podemos mejorar? No. Es que nosotros no debemos... Es que el problema de los salvadoreños, ¿sabe cuál es? El problema más grande. Que nos vamos por una bandera. Ese es el problema. Siempre nos hemos ido por los colores, hombre. Si es que usted tiene ofertas electorales suficientes, desde las que vienen de colores hasta de los que vienen de manera independiente. Uno debe de saber, bueno, ¿quiénes se postulan por mi departamento? ¿Por qué yo debo de votar por uno y por qué no debo de votar por el otro? O sea, nosotros debemos ser un poco más conscientes en esto. Y los trabajadores, en este caso, sí debemos ser muy cuidadosos. Por eso yo les decía el día de ayer en otra entrevista, a estos diputados nosotros los tenemos bien fotografiados, estos de la comisión. Y nosotros vamos a actuar con mucho criterio a la hora de endosarles o de quitarles el apoyo. Nosotros no nos podemos ir así porque alguien me dice de que yo me vaya con este color y allí me voy. No, muchos salvadoreños están votando por un color para el alcalde, por otro color para el diputado, por el otro color para el Parlamento Centroamericano. No tiene nada de malo. Usted debe de saber que aquí hay un grupo de políticos que viven de la política, que nosotros les pagamos con nuestros impuestos, que en realidad no están respondiendo a las necesidades de la gente. Responsabilidad nuestra que ese grupito salga ya de Colador fino. Porque hay una cuestión.
Nosotros mismos escogemos a los verdugos y después nos estamos quejando. Es que esos verdugos, que hoy conocemos como verdugos, pues sí que son parte de esta sociedad. Es que el problema es un problema social. ¿Y saben dónde está ese problema? ¿Por qué nuestra política, la forma de hacer política en este país no cambia? Porque tiene muchos privilegios. Dígale a los diputados que les va a pagar el sueldo que ganan como trabajadores rasos. No se tiran a la campaña. Dígale que no van a tener fuero, tampoco se tiran a la campaña. Yo esperaba, yo sueño que en un momento determinado va a ser así y que le digan, vaya, usted es periodista, tiene un costo de oportunidad de $1,200 mensual, ok, le vamos a pagar 1,300 en la asamblea, punto. En ese momento usted no va a tener esos políticos vivarachos que buscan siempre llegar ahí para componerse a ellos. En ese momento va a tener la gente que quiere servir, y yo siempre pongo este ejemplo, y la Cruz Roja paga, y tiene gente sirviendo todos los días, y en las peores condiciones. Aquí hay mucha gente que haría de la política de veras el arte de hacer política. Un buen voluntariado. Pero hay un buen voluntariado, pero hay mucho distractor de por medio. Y ese distractor nos tiene en esta condición. ¿Cómo se llama ese distractor? Dinero. Dólar. El dólar. Ya volvemos, amigos televidentes, tenemos más. Vamos a conocer qué es lo que va a pasar el año lectivo durante este año y qué se espera para el próximo año con el licenciado Paz Setino, que es el secretario general de Bases Magisteriales. Permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora conozcamos, amigos televidentes, qué es lo que pasa en el año lectivo. Mire lo que dijo la ministra de Educación con el fin que, contener la propagación del COVID-19, van a dar esta gratuidad que son computadoras para maestros y alumnos. Vamos a ver hasta qué punto. Veamos, pero primero veamos lo que dijo la ministra. En relación a las computadoras de los docentes, nosotros ya iniciamos la entrega de las computadoras. Tenemos en el ministerio ya una parte de las computadoras, que es la que estamos entregando. Habíamos interrumpido unos días precisamente por el peligro de contagio, pero esta semana iniciamos con la entrega de las computadoras a los docentes. Hay otra parte de las computadoras que se está comprando. ¿De dónde vienen estos fondos? Vienen de los mismos ahorros del ministerio. Don Paz Setino, ¿qué dice usted referente a lo que dice la ministra? ¿Es recomendable por el tiempo, pues, verdad? ¿Es recomendable volver a clases? ¿O cómo ve usted esta situación de la educación en nuestro país básica? Bases Magisteriales siempre ha manejado la tesis de que llamar o abrir las escuelas para continuar con el proceso presencial, en este momento no están las condiciones dadas. Y yo espero que el Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Salud Pública, sean lo más cuidadosos posibles, porque las experiencias que tenemos, las comparaciones que podemos hacer con otros países, en las ciudades o en los países donde reaperturaron las escuelas, la experiencia ha sido dura, durísima. Israel tuvo una experiencia amarga y muchos países han tenido esa experiencia amarga. Ahora, nos preocupa muchísimo a nosotros que se reaperturen las escuelas con esta planta de personal docente que tenemos. La misma ministra de Educación hace unos días dijo que hay más de 5,000 maestros con edades y tiempos de servicio para pensionarse. Son adultos mayores. Población en riesgo. Población en riesgo, que con mucha facilidad es un vector transmisor y un vector que puede asimilar el virus con mucha facilidad. Eso es una situación, por eso es que a los diputados, hombre, hagan algo, piensen en este sector de trabajadores que tienen que
volver a sus puestos de trabajo, y no solo en el Ministerio de Educación, en todos los ministerios. En estas cosas deberían de estar invirtiendo mucho más tiempo, así como invierten horas y horas en otras cosas. Es la vida de la gente la que está de por medio. Esta comisión debe de pensar en este problema que tenemos ahorita, el retorno de los adultos mayores a sus puestos de trabajo. Dios no quiera, mañana puede ser tarde. Entonces, la ministra, en esta cadena que hizo el presidente, dijo que va a permanecer con las escuelas cerradas. Y me parece que es lo mejor que pudo haber dicho, porque yo le decía fuera de cámara, nosotros podemos, los adultos podemos tomar una decisión, pero los padres, muchos padres de familia que se han comunicado conmigo y con muchos maestros, dicen, mis hijos no vuelven este año a la escuela. Es una decisión que tiene que ver ya con la decisión personal de cada quien, de cómo protege a su grupo familiar. ¿Y cómo se va a hacer para el fin de este año? Pues si es que mire, hay que continuar con la atención que se está dando por la vía de las redes sociales. ¿Y el niño que no tiene computadora ni energía eléctrica? Por eso es que yo siempre he dicho que para un segmento de la población estudiantil, esta pandemia fue una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Los que no accesaron a un aparato, a un teléfono, a la red, a la energía eléctrica, esa brecha, ahí hay una tremenda desigualdad que en lo sucesivo se debe de crear una estrategia. Cuando lleguemos, entre comillas, a la nueva normalidad, se debe de diseñar una estrategia de cómo reparar semejante daño que se ha causado, especialmente en los niños de los primeros grados, en el proceso de lectoescritura y de cálculos, que allí es donde se ve más el daño de origen, de raíz. Pero creo que es atinada la decisión. Los maestros continuaremos en la atención con ese grupo de jóvenes que están, o de niños que están, con esa cantidad de padres de familia que están haciendo esfuerzos por continuar. Pero habrá una población que va a quedar estancada. Población de alumnos. Ya está estancada. Ya está. Nosotros creemos que, fíjese que es curioso, que cuando se abre la primera fase de la actividad económica, es cuando menos alumnos tenemos conectados. Porque los papás se fueron a trabajar, dejaron a los chicos solos, y eso nos causó un bajón. Ahora, la dotación de recursos, ese es un problema, ese es un reto mayúsculo que tiene la ministra de Educación. Yo no logro entender ahorita cuánto dinero necesita para entregar una computadora a cada profesor, o por lo menos al 67% que ya tuvo una capacitación en una plataforma digital, y si está pensando en entregarle a los niños. Aquí donde se va a ver, como decimos en el pueblo, de quién son las mulas. Mire, aquí sí se necesita la voluntad política. Ahí vamos a ver si la clase política, si los diputados están dispuestos a invertir en algo que se debió invertir hace muchísimos años. Perfecto. Este es un reto. Ok, volvemos, amigos televidentes, con conclusiones y despedida de nuestro programa de esta noche. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Conclusión, licenciado Cetino, de política, pensiones, educación. Bueno, como trabajadores, seguimos implorando a los diputados de la Asamblea Legislativa a que dictaminen la reforma al artículo 16 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que estudien a profundidad la propuesta que les ha hecho la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, y ahí van a tener soluciones sin gravar la Fiscalía o la Fiscalidad Pública. En ese sentido, a los trabajadores, a no bajarle la guardia a este tema. Tenemos que lograr la reforma de pensiones. Y les repito a los diputados, ¿se equivocan ustedes políticos si creen que llevando este drama, si haciendo sufrir a esta gente de hambre prácticamente a los trabajadores porque hay trabajadores que ya se pensionaron con esas pensiones de 207? Si ustedes creen que llevando a esa gente a aguantar más hambre es la solución para aumentar su rédito
rédito político, se equivocan. Se equivocan. A los padres de familia, a la comunidad educativa, a los maestros, bueno, a estar pendientes de todo, cómo se va a ir dando el desenlace de esta problemática educativa. A los padres de familia, sí, decirles, nadie quisiera vivir esta situación que están viviendo ellos hoy, los que tienen niños o hijos en las escuelas, pero no hay que desmayar, hay que hacer todo el esfuerzo por seguirnos manteniendo, trabajando por los medios que sean. Al fin y al cabo son nuestros hijos, ¿verdad? Y los maestros están haciendo lo humanamente posible por comunicarse y darle continuidad al tratamiento, al proceso educativo. Y termino diciendo, yo esperaría que la reapertura económica, las otras fases de la reapertura económica, se logre un entendimiento, si no entre los poderes del Estado, pues que se logre un entendimiento con los empresarios para no elevar tanto esta pandemia. Cuando yo estuve aquí, hace quizás 2 meses, teníamos 2,000 personas contagiadas, teníamos 33 muertos. Hoy tenemos 20,000 contagiados y tenemos 570 y pico de muertos. ¿Qué puede pasar en 3 semanas? Cuando todo el mundo salga. A la población salvadoreña a no bajar las medidas de seguridad y que Dios nos guarde. Licenciado Cetino, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre nos acompaña en su programa. Definitivamente creemos que si Dios nos lo permite, el día de mañana tendremos más para usted. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.